Semana, el ministro de Educación Raúl Figueroa asistió a la Comisión de Educación del Senado, Lucía y amigas y amigos, me gusta esa parte, amigas y amigos, para abordar un posible retorno de los escolares a sus colegios mientras las condiciones sanitarias lo permitan y que tengan carácter voluntario. Un protocolo poco claro que ha sido cuestionado por los expertos. ¿Por qué? Porque dijo que si el ministerio pretende que cuando los alumnos vuelvan a clases van a mantener la distancia, eso hay que olvidarlo, han dicho los expertos. Aparte, el ministro de Educación dijo que si se van a abrir los colegios para el plebiscito, ¿por qué no se abre para la educación? Estamos con Felipe Lecalenier, él es doctor en psicología e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Felipe, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros aquí de nuevo. Oiga, Felipe, ¿qué le parece el debate que ha levantado el ministro de Educación entre abrir los colegios para plebiscito y por ende debería estar listo también para la vuelta a la educación formal? No, claramente está mezclando peras con manzanas, ¿no? Es diferente el nivel de confinamiento del plebiscito, donde tú puedes mantener a las personas con cierta distancia, pero estamos hablando de adultos. Yo les aseguro que si ustedes hacen un experimento y sueltan a 40 niños en un colegio, lo que van a tener son casi 40 niños abrazándose uno al otro. Entonces, la comparación no tiene lógica. Sí, pues usted es el autor de esa frase del si esperan mantener distancia, olvídenlo. No sé si ha tenido la posibilidad de repasar todo lo que propone el Ministerio de Educación para que nos pudiera como orientar respecto de qué es lo que se podría esperar y qué es lo que no, y por ende no estamos preparados aún quizás. O sea, es que yo no he leído en verdad casi gran parte de las cosas que dice el ministro, porque el ministro ya tiene su objetivo listo. Entonces, cuando tú tienes un objetivo listo, tú lo único que haces después es buscar conductas que parezcan lógicas y coherentes con ese objetivo listo. ¿Entiendes? Está como buscando argumentos para decir, viste, se puede volver. Entonces, ya. Entonces si ya él dejó claro su objetivo, a mí no me interesaría leer los argumentos porque sé que van a estar todos sesgados de acuerdo a justificar el objetivo. ¿Ya? Claro. Pero el objetivo aquí, sí, dime. No, que quizás mi pregunta tengo que enfocarla o reenfocarla en ¿qué criterios usted cree que se pueden respetar en el contexto de niños, niñas y adolescentes para que pudieran efectivamente volver a clase? ¿O usted considera que en el escenario actual no hay ninguna forma en la que se pueda asegurar la seguridad de los niños? Yo creo que si nosotros realmente queremos proteger a los niños, sin vacuna no hay colegio. Perfecto. ¿Me entienden? Porque es que esta es como una estrategia de ir pegándose chascarro tras chascarro, ¿ya? Tú vas a juntar a esos niños y el nivel de contagio que vas a tener, ahí vamos a tener el pic de contagio, más que en otras ciudades. Hay estudios que muestran que lo que tratan de como organizar es cómo los niños se juntan cuando se juntan y cuántos se juntan de acuerdo a la edad, ¿ya? Uh-huh. Y lo que encontré, por ejemplo, que tú en el jardín infantil, siempre tú los sueltas un rato, los tienes ahí y siempre van a haber 5 o 6 que se van a pegar, ¿ya? De los 6 a los 10, tú vas a tener un grupo ahí y ¿qué es lo que van a hacer? Ellos más o menos se van a pegar entre los 10 y los 15. Y en la adolescencia, cuando tú los juntas, se van a pegar de 15 a 20. Y cuando yo lo digo pegar, es esta interacción constante, claro, inmediata. Es que si tú lo piensas, es como que tú tuvieras un paciente con coronavirus, que yo me pongo a conversar durante un día completo contigo, así, cara a cara. Hasta nos abrazamos, nos damos la mano, ¿me entiendes? Yo te saludo de beso. Ya, eso multiplícalo por todos los niños en el colegio en un ambiente específico. Eso es una manera de provocar una crisis, pero pandémica de proporciones enormes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de hacer a los niños volver al colegio? Porque tú sabes que hay otro tema que es súper importante que entiendan.
Los niños han sido evaluados, entiendo que hay algunos colegios que no se está poniendo nota, más bien se ponen como ciertas categorías. Bueno, yo te puedo decir, esos niños llegan a clases y todas esas notas, todas esas categorías no tienen absolutamente ninguna validez metodológica. Es decir, no sirven para nada. Yo hago una prueba y tú haces una prueba. Yo la puedo haber estado haciendo jugando Play, tú la pudiste haber estado haciendo mirando YouTube o metido a Instagram. Es decir, las condiciones son tan descontroladas, los factores son tantos que no permite tomar, pero literalmente ninguna conclusión con respecto a cualquier evaluación. Esa es una evaluación perdida. Nadie, ningún metodólogo te aceptaría una evaluación, que este año los niños salgan con una evaluación. Felipe... Entonces ni siquiera por el lado de la evaluación, que es lo que le encanta a la gente del ministerio, que el CIMSE, que todo eso, ni siquiera por ese lado cabe que vayan al colegio. Sí, quería preguntarle por algo que ha sido evaluado positivamente, son estos permisos para niños adolescentes, para jóvenes adolescentes y también para niños para poder salir de las casas. ¿Cómo se está viendo afectada la salud mental de los niños y también de las y los adolescentes con esta cuarentena tan larga ya y con esta pandemia? Sí, mira, el adolescente tiene una característica que es bien especial. Siempre nosotros hemos tratado a los adolescentes como el periodo en que uno se vuelve loco. Siempre le hemos dado esta connotación negativa a la adolescencia, que ahí es donde empieza a tomar, a consumir droga y todo rebelarse. Eso. Y ahí las teorías actuales plantean que el adolescente es un periodo que tiene que ver con algo de la evolución, que no los voy a aburrir para explicarles, pero la adolescencia equivale como al periodo adulto de nuestros antepasados. Es decir, en nuestros antepasados, a ti a los 13 años ya te decían, ya te vais de acá, tenés tu propia familia, tú creáis, entonces es un periodo en donde genéticamente, cerebralmente el adolescente es muy activo, necesita superar los límites, necesita experiencias, necesita aprender, necesita llevar un poco las cosas al límite. Entonces, en ese sentido, por un lado, yo creo que hay que entender cuál es la razón por la que los adolescentes están desesperados. Y de todas maneras, yo sí haría estos sistemas de juntar a adolescentes en grupos muy pequeños y obviamente en condiciones controladas. Trataría de hacer un sistema de esa forma. O sea, no me urjo tanto con el... Como por ejemplo invitar a no sé, un par de amigos a la casa, juntarse con los vecinos tal vez en una plaza, permitir ese tipo de reuniones. Y que los papás estén monitoreando de que se mantenga la distancia. Sí, absolutamente. Pero siempre con un adulto monitoreando que se mantenga la distancia. Porque a los adolescentes, por este impulso que tienen de aventura, todos vivimos de adolescencia, de querer conocer algo nuevo, me da la impresión de que los adolescentes van a estallar más cuando los soltemos. ¿Me entiendes? Entonces yo a la bestia la tengo que... Claro, yo la tengo que tener un poquito más controlada la bestia si la suelto de una a otra. Claro. Entonces yo sí haría encuentros de adolescentes, que obviamente no con la mamá ahí encima, pero con alguien de afuera y por último monitoreando que se establezcan los quizás límites de... la responsabilidad también de ellos mismos de saber elegir a personas que también se estén cuidando al mismo tiempo, como asignarles cierta responsabilidad o incluso salir a andar en bicicleta ya les hace botar cierta adrenalina, pero eso no corresponde con... no es el mismo escenario que volver a clase, donde son muchas realidades distintas, no hay control. Y ahí una pregunta que me parece interesante es una que usted planteó, que es ¿cuál es el sentido de? Y se lo pregunto porque también se esbozan argumentos o enarbolan argumentos que se vinculan a las agresiones que viven los niños, niñas y adolescentes en sus casas, por ejemplo, los niveles de abuso u otros, o incluso la diferencia de acceso a la educación que hay en las distintas realidades sociales. Entonces, ¿son esos argumentos que nos permitan tratar de construir, diseñar formas en que los niños, niñas y adolescentes puedan volver al colegio?
aunque fuera incluso entre rejas, cada uno, se han mostrado imágenes de escuelas en otros países donde los niños están en sus cubículos, ¿vale la pena, ya que existen esos otros escenarios, intentarlo? ¿O usted cree que, por el contrario, el sentido todavía debiera darse al interior del hogar, al interior de las situaciones personales y no fuera de ella? Claro, mira, es que el sentido sigue siendo la salud, ¿ya? En ese sentido, tirar a los niños al colegio es realmente como un suicidio epidémico, ¿me entiendes? Ahora, claro, ya, encuentro razón, es verdad que las violencias intrafamiliar han aumentado, pero algunas personas dijimos hace 3, 4 meses que había que hacer refugios para las víctimas de violencia intrafamiliar, y nunca supimos qué pasó. Les pedimos a los psicólogos que pudieran identificar eso y tampoco pasó, ¿me entiendes? Entonces tú no puedes empezar a hacer un argumento de que por esta razón hay que volver al colegio, cuando en el fondo es un error que tú debiste haber prevenido por lo menos 4 o 5 meses antes. O sea, se tiene que trabajar más en eso que en tratar de volver al colegio, mira, para evitarlo. Hay otros países que abrieron hoteles completos para permitir que las familias que estaban siendo víctimas de abuso, de malos tratos, del papá alcohólico, pudieran vivir allá, ¿ya? Y eso aquí nunca se hizo, porque aquí la salud mental es lo menos importante. Entonces me llama la atención que se ocupe el argumento del maltrato, cuando justamente el maltrato, por ejemplo, es una de las cosas que menos nos hemos preocupado, o que se preocupen de la salud mental de los niños, cuando la salud mental de los niños, el presupuesto es de ¿qué? 2,1 más o menos en salud mental. Entonces sigo insistiendo de que yo desconozco, no me puedo meter en la mente del ministro, yo no me meto en cosas políticas, pero acá hay un sentido, y aquí lo que se va a buscar siempre son toda una serie de argumentos, los cuales no tienen la mayoría ninguna lógica, para lograr este sentido. Pero en este momento me da la impresión, no solamente yo, varios expertos, que ha sido muy fácil poder refutarle todos estos sentidos y estos pseudo argumentos lógicos que están tratando de hacer. Sí, me interesaría, profesor, a ver si nos puede guiar en el tema de cómo van a salir las familias fortalecidas de esto, o no sé si fortalecidas o en mayor crisis por el tema de tanto tiempo juntos, con niños pequeños, con niños adolescentes. Yo no sé, como decía usted, el tema de la sanidad mental del chileno, ya sabíamos que veníamos en una crisis desde hace años, y con esto no sé si se va a profundizar o no, si va a haber más cercanía dentro de las familias. ¿Cómo se puede sacar alguna estimación, derivación de todo esto? ¿Algo positivo? Sí, mira, te lo voy a dar desde la mala noticia y desde la buena noticia. La mala noticia es que Chile es un país, nosotros lo demostramos y de hecho lo conversamos en una última conversación, que tiene una epidemia de salud mental en niños de 1 a 6 años, ¿ya? Entonces, para los niños de 1 a 6 años la pandemia es como los niños de tercera edad, es decir, están más vulnerables no por el COVID, sino porque los niños de 1 a 6 años, como ya vienen con una pandemia y problemas de salud mental, el COVID les va a afectar mucho más, ¿ya? Entonces yo tengo que poner ojo con eso, ¿ya? Ese es como el lado que a mí me preocupa. El otro lado es que a mí me da la impresión, por lo menos la experiencia que hemos tenido, y todavía no han sacado datos, de que a los papás algo les está ocurriendo de empezar a vivir con sus hijos. Nosotros somos una sociedad absolutamente paradójica, en donde tenemos niños, pero siempre los tenemos lejos y afuera, ¿me entienden? No sé si se entiende, es la paradójica absoluta. Tenemos hijos, amamos a nuestros hijos, los queremos por sobre todo, pero nunca estamos con ellos. Claro, para no verlos nunca. No, y cuando estamos con ellos estamos tan cansados que tampoco podemos darle el tiempo. Exactamente. Es que entonces yo creo que esto de la pandemia, yo sí le veo el lado positivo, porque al final empiezas a ver, y ya por último fueras un papá que no te interesa ya conversar con tu hijo, pero igual lo ves todos los días. Igual es como cuando tú convives con alguien que te cae mal, te puede caer muy mal, pero igual ya le sabís sus hábitos, ya lo empezáis a conocer cuando anda de mal humor, ya sabéis que cuando llega con mala cara, ¿me entiendes? Convivir con alguien inevitablemente es conocer a alguien. Entonces en ese sentido yo tengo un sentido bastante positivo de que este conocer al niño, que obviamente lo ideal es
como hemos planteado que hay que hacerlo como un esfuerzo. Oye, ¿conoce a tu hijo? No, yo creo que los van a conocer igual. Llevamos tantos meses conviviendo con nuestro hijo que ya al final no estamos, como que sale sola la información de lo que yo te decía, ¿me entiendes? Ahora ya entiendo por qué él hace esto. Siempre que pone esa cara, ¿me entiendes? Entonces, ha sido la pandemia el mejor experimento de la historia de la humanidad para por lo menos haberle ganado a un aspecto de este mundo empresarial, y es que ahora estamos obligados a estar con nuestros hijos. Y obligados me refiero en el sentido de que vamos a aprender a convivir con ellos, y me parece eso, nunca en la vida yo en mis 20 años de investigación y experticia me hubiera imaginado este experimento tan maravilloso. Sí, como usted le dice, es como eso de experimento, así como de encerrar a unas personas en una pieza hasta que se lleven bien. Claro. Y eso los obliga efectivamente a conocerse, a adecuarse, a adaptarse. Pero no hasta que se lleven bien, si las relaciones no son siempre llevarse bien, esa es otra concepción tan errónea que tenemos de la crianza, que la crianza siempre es feliz. No, uno conoce al otro en la felicidad y en la pelea. Nosotros nos conocemos en todos los matices de las emociones. Eso es conocer al otro. Ser expansivo en entender que el otro puede hacer muchas cosas, ¿entiendes? Eso es conocer al otro en todas sus dimensiones, tanto de efectos positivos como negativos. Sí, ahora, igual me gusta el aspecto de no solamente conocer, sino que aprender a convivir en comunidad. Y eso implica ponernos de acuerdo de alguna forma. Eso también es positivo. Ahora, quiero retomar el tema inicial, porque me queda dando vuelta una pregunta, que es, ¿para qué los niños deben ir al colegio? ¿Para qué se crean los colegios? ¿Cuál es el sentido que le damos al colegio? Porque uno se encuentra con muy pocos, pero hay padres o madres que lo único que quieren es que vuelva al colegio, porque si no el niño no va a aprender, y lo importante es que en esta sociedad es aprender y no estar de ocio. Yo me he encontrado con esos mensajes, por ejemplo, el ocio lo hace pésimo a los niños, y otras mamás que aparecen y dicen, no, el ocio es el espacio creativo donde podemos imaginar. Pero ¿cuál es el sentido del colegio? ¿Es realmente incorporar información de tipo cognitiva, o hay también un aspecto que hemos olvidado y que tiene que ver con formar ciudadanos, generar roce social? No sé, ¿cuál es y cuál debiera, según usted? Pucha, Lucía, tú siempre me gustan tus preguntas porque no tienes ningún miedo de ir al callo. No, mira, nosotros estamos con esta campaña que se llama #MásAC -EF, que la hemos viralizado por todas partes, que significa más aprendizaje socioemocional y menos educación formal. Hay 30 años de estudios que muestran de que en los colegios actuales, primero, le generan niveles de estrés completamente tóxicos y malos, ¿ya? Segundo, es cuando están con estrés no están aprendiendo absolutamente nada. Su cerebro no está aprendiendo porque el estrés apaga esta parte del cerebro donde uno aprende, ¿ya? Segundo, los contenidos tampoco son relevantes porque se ha demostrado que el cerebro no aprende uno sentado escuchando al profesor. El cerebro aprende moviéndose. Hay un estudio hermoso donde muestran, tú comparas a niños aprendiendo haciendo gimnasia, música, arte, y frente a estos sentaditos a la chilena, y es impresionante, el sentadito a la chilena tiene un par de áreas prendidas, el que está aprendiendo por deporte está con el cerebro prendido todo el rato. Entonces, la verdad es que estamos en una crisis en donde es difícil verle algún lado positivo al colegio, porque por un lado no estás aprendiendo cosas para la vida, ¿ya? Segundo, porque genera estrés completamente innecesario. Tercero, y esto es muy importante, porque como el colegio está basado en la nota y en la meta, tú terminas asociando aprender a algo negativo. Y eso a mí me parece terrible. Sí, todos nosotros tenemos la asociación de que aprender algo, estudiar algo, dar una conferencia, siempre nos cagamos de susto, perdona que te lo diga así ya, así es real, informal. es muy real. ¿Me entiendes? Nosotros desde el jardín infantil nos enseñan que la educación es obtener una meta, pero da lo mismo cómo, y asocias aprender a algo negativo.
Ahora, si tú lo piensas, ¿por qué la educación entonces es así? Porque la educación es igual que las empresas. Tienen el mismo horario, tienen el mismo sistema de jefe y liderazgo, operan también a través de metas, también le hacen evaluaciones de competencia, todos tienen que vestirse iguales, porque los empresarios se visten todos iguales, los niños también todos tienen que vestirse iguales. Si hay uno que se sale de la norma y que se pone medio alegón o medio agresivo, para afuera, ¿me entiendes? Claro, en los colegios cuando se ponen medio alegones no los tiramos para afuera, aunque sí los expulsamos, pero si no los mandamos a un psiquiatra para que le dé un Ritalin y ahí vuelva a estar tranquilo. Sí. Entonces, es como decirte, tenemos 20 años, el aprendizaje socioemocional lleva 20 años demostrando que esta educación que nosotros tenemos es tóxica, ¿me entiendes? Pero es tóxica desde las células que se estresan, es tóxico a nivel intelectual, es tóxico a nivel emocional, es tóxico a nivel social. Y lo peor de todo, que si tú me dijeras, ya, ok, es tóxico todo eso, pero por lo menos los alumnos salen aprendiendo sobre la vida, sobre cosas importantes, ni siquiera es eso. Voy a terminar con esto por no quitarte tanto tiempo. Mira, hay un estudio que lo que se hizo fue evaluar el coeficiente intelectual y las notas de niños de primero a cuarto medio. Y lo que hicieron fue seguir a estas personas cuando ya estaban trabajando entre los 25 y los 40 años. Y definieron y midieron el éxito laboral. ¿Pero cómo midieron el éxito laboral? No por cuánta plata ganas, ni qué auto te compraste, ni dónde vives. Descubrieron que el éxito laboral lo definieron como alguien que hace un aporte al mundo, que hace algo diferente, que es creativo. Ojo, que le gusta lo que hace, le apasiona lo que hace. Usaron esos criterios de éxito laboral. ¿Sabes qué descubrieron? Que el coeficiente intelectual y las notas predicen no más del 12% de ese éxito laboral. El restante 80% estaban todos que ver con la capacidad de empatía de la persona, la capacidad de comprender al otro, la capacidad de regular tus emociones, tu capacidad de cooperar, tu capacidad de controlar tu rabia. ¿Ves? Entonces más encima tienes todo este sistema que te sacan la cresta para estudiar y para tener una nota que tampoco ni siquiera te dice que con eso vas a tener un futuro promisorio. Y pagamos, ¿cuánto pagamos? ¿Cuánto nos estresa además a los apoderados y apoderadas? El doctor en psicología e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, el profesor Felipe Lecanelier. Ahí sí, Lecanelier, que lo había pronunciado al inicio mal. Así que muchas gracias, profesor, como siempre, un abrazo. Siempre un gusto, gracias, Felipe. cuando quieran. Hasta Igualmente, luego. Nos vemos. Chao. Chao, nos vemos.